Bueno, muy buenas tardes a los presentes. Mi nombre es Magdalena Nalda, soy actual presidenta de SODUP y hoy día tengo el honor de presentar con ustedes al doctor Hausmann, que va a presentar sobre el estudio y manejo de la microhematuria en mujeres. Muchas gracias, Magdalena. Bueno, como le dijo Magdalena, yo soy Christian Hausmann, soy urólogo, actualmente soy fellow de Urología Funcional y Femenina en la Universidad de Chile. Y primero agradecerles al directorio de la SODUP por esta oportunidad de abrir las sesiones académicas del año 2023. Estoy muy contento y espero que sea una charla beneficiosa para todos nosotros. Entonces, el tema de la presentación es el estudio y manejo de la microhematuria en mujeres. A ver si pasa, ahí está. Como una hoja de ruta, les voy a dar una pequeña introducción del tema sobre definiciones, epidemiología, etcétera, como para tener una visión general de la microhematuria. Después vamos a hablar sobre las guías clínicas que actualmente están disponibles para poder tener ciertas herramientas para poder estudiar esta enfermedad. Y luego nos vamos a centrar en lo que, en mi opinión, son las guías que han cobrado mayor relevancia en este último tiempo, que son las de la Asociación Americana de Urología en sus versiones 2012 y 2020. Y al final vamos a hablar sobre algunos mensajes finales, mensajes para la casa, algunas perlitas para que se puedan llevar, y no es cierto, y tener ahí al momento de atender pacientes. Entonces, como introducción, la hematuria se define como la presencia de sangre en la orina. Y esta la podemos clasificar según distintos aspectos en, por ejemplo, temporalidad, si es inicial, si es tardía, si es transitoria, persistente, intermitente. Puede ser también por origen, si es nefrológica o urológica, en este caso glomerular o no, pero cuando hablamos de cuantía o cantidad, hablamos de una hematuria macroscópica, cuando nosotros a ojo desnudo vemos que nuestra orina está teñida de rojo, rosado, incluso marrón, cuando el sangrado es muy antiguo. Y la microscópica, que es a lo que nos vamos a abocar en esta presentación, que se define como la presencia de 3 o más glóbulos rojos por campo en un sedimento de orina o hemocultivo. En relación a la epidemiología, la hematuria es uno de los diagnósticos urológicos más frecuentes, hasta en un 20% de las evaluaciones. Y la microhematuria, que ya dijimos que es 3 glóbulos rojos por campo, incluso se encuentra en pacientes sanos voluntarios de entre un 2,4 hasta un 31%. El diagnóstico diferencial de la microhematuria vamos a ver que es bastante amplio, desde patologías benignas como puede ser una infección urinaria, un cálculo, la hiperplasia prostática en el hombre, hasta lo que nosotros tememos y lo que no se nos puede pasar, que es un cáncer genitourinario. Y el riesgo de detectar del cáncer va a depender de factores que también vamos a repasar, que son el sexo, la edad, el hábito tabáquico y el grado de hematuria, entre otros. En relación a la etiología, esta es una tabla de un estudio del 2013 que muestra las causas más frecuentes de la microhematuria, qué es lo que esconde la microhematuria. Si se fijan, en la primera línea vemos que la mayoría de las microhematurias el origen es desconocido, ya entre un 43 a un 68%. O sea, a pesar de que hagamos el estudio completo, no vamos a encontrar una causa, por lo tanto va a ser idiopática. Y el resto vienen las causas benignas como la infección urinaria, la hiperplasia de próstata, cálculos, y ya en cuarto o quinto lugar el cáncer de vejiga. ¿Ya? Importante entonces aquí hacer mención que existe la hematuria glomerular, que es aquella que estudia el nefrólogo, ¿no es cierto? Secundaria a una nefritis, y ahí es importante, ¿no es cierto?, destacar que son pacientes que van a presentar sedimentos de orina con características un poco más diferentes, como por ejemplo glóbulos rojos dismórficos, acantocitos, cilindros eritrocitarios. Y la no glomerular es a la que nosotros, ¿no es cierto?, vamos a tratar de poner atajo porque es la que produce el cáncer urológico. También hay que distinguirla de la uretrorragia, que es la presencia de sangre en la vía urinaria, pero que esta es de origen del esfínter externo hacia distal, hacia el exterior. Porque si la sangre viene desde el esfínter hacia proximal, se mezcla con la orina y eso ya es hematuria, ¿ya? Además hay que diferenciarla del sangrado vaginal, que muchas veces por historia o por el examen de orina alterado, podemos confundirla con una hematuria, ¿no es cierto? Y ahí cabe de cajón, ¿no es cierto?, el examen físico, la especuloscopía, para poder revisar que no estemos ante un sangrado. Y además las pseudohematurias, que son estas imitadoras de hematuria macroscópica,
producida por algunos antibióticos como la nitrofurantoína, la rifampicina, que es como la más clásica, anticonvulsivantes como la fenitoína, algunos alimentos como la betarraga, las frutillas, las moras, y sustancias endógenas como puede ser la mioglobina. En relación al enfrentamiento, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, es que existe una deficiencia en la evaluación de la microhematuria. Estudios muestran que menos de un 50% de los pacientes que son detectados con hematuria en APS son derivados efectivamente a un especialista para que se haga el estudio completo. Además, cuando ya llegan al especialista, el especialista los evalúa, pero también se ha visto que la cistoscopía es poco indicada, es poco utilizada, ¿ya? Y se tiende solamente a confiar en el diagnóstico por imagen, ya sea una ecografía, ya sea un escáner, ya sea una resonancia, y es importante destacar que a pesar de que son buenos exámenes, se les van a pasar algunos tumores, algún cáncer, como el carcinoma in situ, que es un cáncer agresivo y plano, que solamente vamos a ver por cistoscopía, ¿ya? Y lo ideal y esencial es enfocar el estudio para pesquisar patologías neoplásicas y para evitar costos y estudios innecesarios. O sea, no a todos le tenemos que hacer todos los exámenes, y esa es la proporcionalidad que yo voy a tratar de transmitirles con esta presentación. En relación a las guías clínicas, cuando vemos las guías disponibles en el fondo, tenemos un popurrí de guías internacionales, la mayoría son americanas, hay algunas, por ejemplo, la guía alemana que tenemos acá abajo, hay una guía canadiense, pero en el fondo cuando vemos la literatura, encontramos que hay múltiples guías con recomendaciones muy diferentes. Hay algunas que dicen, a todos los pacientes hagámosles escáneres y cistoscopía. Otras dicen, a todos los pacientes hagámosles eco y cistoscopía. Y otras entre medio que en el fondo van evaluando según factores de riesgo. Y el problema es que generan confusión. Este es un estudio del 2019 que intentó comparar, ¿no es cierto?, las guías más importantes. Es un modelo de simulación, esto no es un estudio verdadero, sino que es un modelo de simulación, en el que empezaron a ver aspecto por aspecto en cuáles eran los pros y los contras de las distintas guías. Y en este sentido, aquí tenemos todas las guías puestas y vemos que en relación a la detección de cáncer, la guía o las directrices que detectaban más cáncer y en el fondo se les pasaba menos, era la guía de la AUA 2012. En comparación, por ejemplo, con la guía alemana o la guía canadiense que tenían la mayor pérdida de pacientes con cáncer. Entonces, entrando de lleno ahora a la guía AUA, pero la versión 2012, pues voy a hacerles hincapié en esto para que veamos cómo cambió a la versión 2020 y por qué en el fondo ahora, a mí, pues según mi criterio, es una guía muy buena. Esta guía se planteó desde el punto de vista en que la microhematuria se presentaba como un problema de salud pública. Ya vimos que solamente el 50 o menos del 50% de los pacientes eran derivados. Por lo tanto, el comité de la guía lo que hizo fue revisar la evidencia, ¿no es cierto?, y generar un algoritmo que es el que tenemos al lado derecho, ¿no es cierto?, un algoritmo bien preciso sobre la evaluación, e intentó abordar problemáticas como las pseudohematuria, las causas benignas, la anticoagulación, qué relación tiene con la hematuria, que es algo importante que vamos a ver más adelante, signos de enfermedad médica renal y el seguimiento de estos pacientes. Y aquí el objetivo de esta guía 2012 era detectar a todos los cánceres, que no se nos pasara ninguno. Por lo tanto, su objetivo era maximizar la sensibilidad. ¿Cuáles fueron los problemas de esta guía? Esta guía proponía que a todo paciente sobre 35 años que presentara sangrado, hematuria, se le tenía que hacer escáner, urotac, ¿no es cierto?, y cistoscopía. Si evaluamos estas directrices, estas guías según costo económico, vemos que de las 5 guías que están en ese gráfico, la guía americana era la más cara, por así decirlo, la que tenía mayor gasto en dólares. Este es un estudio americano. Por lo tanto, no era rentable hacerle a todos los pacientes los mejores exámenes, ¿ya? Por lo tanto, tenía bajo rendimiento y alta sensibilidad, pero baja especificidad. Por otro lado, la guía era agresiva. Este es un estudio en el 2013, de Ronald Law, en el que vieron a una población de 4.400 pacientes de una organización Kaiser Permanente, que es una red de salud americana, en la que a todos estos pacientes los evaluaron con urotac y cistoscopía. Estos pacientes obviamente venían con microhematuria, y vieron que solamente en el 2,5% de los pacientes con microhematuria se iba a diagnosticar una malignidad, un cáncer.
Y además que la mayoría de este grupo de pacientes, el tercio, perdón, se concentraba en los pacientes de bajo riesgo. Por lo tanto, si tenemos solamente un 2,5% de pacientes con cáncer, la mayoría son o sea, un tercio son de bajo riesgo, resulta un poco ilógico hacer escáner y cistoscopía a todo el mundo, ¿ya? Y más encima, era más agresivo en el caso de las mujeres. ¿Por qué? Porque el grupo de mujeres, proporcionalmente, eran más de bajo riesgo y de riesgo intermedio. Incluso encontrando cáncer hasta el 1,3% del grupo de mujeres. En relación a la adherencia, a la guía, acá tenemos trabajos que hablan sobre cuánto se indicaba en el fondo del estudio en pacientes, por ejemplo, de alto riesgo, y se veía que en estos pacientes que tenían indicación de exámenes, solamente el 22% de los pacientes recibía una indicación de imágenes y un 12% de cistoscopía. Por lo tanto, los médicos no estaban adhiriendo para nada en el fondo a las indicaciones. Y en el estudio de abajo vemos algo similar en el fondo, qué pacientes recibían una evaluación completa, solamente el 14%. Y en este caso las mujeres tenían mucho menos probabilidad de ser derivados al urólogo o a una evaluación completa. Y por otro lado, tenemos el impacto adverso, ¿no es cierto?, de hacer estos exámenes que son invasivos, el escáner, la cistoscopía, que son importantes por incomodidad del paciente, riesgo de infecciones urinarias posterior a la cistoscopía, falsos positivos que van a motivar a hacer más estudios invasivos, biopsias, etcétera, y la exposición radiológica. Y en este mismo estudio, publicado en el JAMA 2019, que compara las guías, también es una simulación que simuló cuántos, por ejemplo, cánceres producto de una radiación se podrían producir, ¿no es cierto?, con la aplicación de las distintas guías. Y la guía americana era la que se llevaba el récord, era la que más cáncer inducido por radiación podía en el fondo producir, porque a todos le hacíamos escáner. Por lo tanto, la problemática que tenemos acá es que, por un lado, nosotros queremos detectar todo el cáncer posible, que no se nos pase. Pero tenemos que balancearlo con que nuestras guías, nuestras directrices sean rentables, que tengan rendimiento, que sea poco agresivo o que sea en el fondo proporcional o ajustado al tipo de paciente que estamos enfrentando. O sea, no es una receta de cocina para todos los pacientes, que podamos tener adherencia a la guía, ¿no es cierto?, y que el impacto sea lo menor posible para los pacientes. ¿Y qué es lo que pasa acá? Aparece la actualización de la guía americana, pero en su versión 2020, que en el fondo lo que hace es tratar de agarrar todas estas problemáticas que traía la guía 2012 y tratar de darle cierta solución. Y para eso lo hicieron bastante inteligentemente. Planificaron un panel multidisciplinario donde juntaron a todos los interesados en participar, ¿no es cierto?, y que estaban involucrados en el manejo de estos pacientes. Por lo tanto, vemos que participaron miembros de la AUA, de la SUFU, de la American College de Ginecología y Obstetricia, incluso del mundo radiológico, de atención primaria, y del BICAN, que es una sociedad de cuidados a los pacientes con cáncer de vejiga. Y esto fue intencional. Queríamos que todos participaran para que todos dieran su opinión, para poder en el fondo tener unas guías que pudiésemos aplicar todos. Se hizo una revisión sistemática entre el 2010 y el 2019, donde se tomaron 5 revisiones sistemáticas y 91 estudios primarios, y la fuerza de recomendación basada en grado de evidencia, lamentablemente todas fueron grado C, pero por lo menos ya era un intento de aunar, ¿no es cierto?, la directriz. Por lo tanto, esto es una imagen comparativa, ¿no es cierto?, de lo que ya vimos con la guía 2012, con todos los defectos que tenía, y la guía 2020 con lo que prometía, ¿ya? Enfoque basado en el riesgo, o sea, lo que queríamos acá era mejorar la especificidad, o sea, minimizar los daños y el exceso de estudios en pacientes que no lo merecían, como los de bajo riesgo y riesgo intermedio, y mantener la sensibilidad, o sea, hacer el estudio que corresponde a los pacientes que son de alto riesgo, ¿ya? Mejorar la adherencia y armonizar la guía con todas las partes interesadas para que hubiese claridad. Entonces, en la guía 2020 seguimos, ¿no es cierto?, con la definición de que la hematuria es por lo menos 3 o más glóbulos rojos por campo de alta potencia, y esto en un examen de orina, sea sedimento de orina o orina completa. Una de las cosas importantes que habla la guía es sobre las cintas reactivas o dipstick, que están muy disponibles, pero estos están desaconsejados y son insuficientes. ¿Por qué? A pesar de que tienen un poco más de sensibilidad en algunos estudios, incluso pueden virar o pueden reaccionar con 2 glóbulos rojos por campo, tienen muchos falsos positivos. Por lo tanto,
si llegáramos a ocuparla, igual necesitamos hacer un examen de orina para poder certificar, confirmar o descartar una microhematuria. ¿Y por qué 3 glóbulos por campo? ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿En qué nos basamos? En un estudio de 2017, con 4.000 pacientes, se vieron los umbrales o los rangos en el fondo de glóbulos rojos por campo, y se vio que en el rango entre 3 a 10 era el umbral en el fondo en que juntaba la más alta sensibilidad con el menor LR negativo, que, para que lo entendamos, es el rango en que se va a pesquisar el mayor número de cánceres y vamos a evitar los exámenes innecesarios. Bueno, en relación a la evaluación inicial, y estoy ya entrando un poquito al desarrollo de la guía, siempre partimos por lo básico, que es la anamnesis, el examen físico, y la anamnesis y examen físico enfocado en detectar aquellos factores de riesgo que tengan relación con neoplasia geniturinaria, enfermedad renal, causas geniturinarias de hematuria, ginecológicas y no malignas. La historia clínica tiene que ser completa, incluida la parte ginecológica, que es muy importante, evaluar la presión arterial por si tuviésemos una hematuria de causa nefrológica, ¿no es cierto? Realizar un examen geniturinario, la creatinina sérica también, que nos va a ayudar a elegir una imagen. Y otro aspecto importante que plantea la guía es que hay que realizar la misma evaluación independiente de que los pacientes reciban antiagregante plaquetario o hematuria. En el fondo, si nosotros tenemos un paciente tomando estos medicamentos y debuta con una microhematuria, no podemos atribuir esta microhematuria al uso de medicamentos, tenemos que estudiarlos igual. En relación a la sospecha, bueno, cuando uno sospecha una etiología benigna, urológica o ginecológica, ya sea un sangrado vaginal, una infección urinaria, hay que hacer las pruebas físicas, por ejemplo la especuloscopía o los exámenes o las pruebas diagnósticas como el urocultivo para poder diagnosticarla, y se debe repetir el análisis de orina después de que solucionemos este problema benigno. Un ejemplo claro es que cuando tenemos una microhematuria atribuida a una infección urinaria, y por favor recalcar a todos sus colegas y a la gente, por ejemplo, de APS, que es la que va a enfrentar en primera instancia a estos pacientes, para poder atribuir una hematuria a una infección urinaria tiene que haber un urocultivo. Esa es la manera de certificarlo. ¿Ya? Y por lo tanto, cuando nosotros tratamos la infección urinaria, debiéramos repetir el análisis de orina para garantizar que se pasó la hematuria. Y si persiste la microhematuria, el clínico debe realizar la evaluación basada en riesgo, que es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, y esto también es importante para que en el fondo se lo lleven como mensaje, que garantizar el cese de la microhematuria en la infección urinaria puede evitar el retraso del diagnóstico de cáncer vesical en mujeres. Y esto se ve en un estudio, en 2013, en el que evaluaron cuánto se tardaban en diagnosticar el cáncer de vejiga en mujeres que llegaban tarde al diagnóstico, producto que uno trataba sucesivamente las infecciones urinarias y no las mandaba a hacer el estudio como correspondía. Y se vio que con tratamiento de infección urinaria sin evaluación inicial, un año previo al diagnóstico, esto se daba hasta en 47% de las mujeres versus en 19% de los hombres. A los hombres los estudiábamos mucho más luego que a las mujeres. Y hubo hasta 3 tratamientos de infecciones urinarias antes de la evaluación urológica, hasta en un 15% de las mujeres. Y esto también puede explicar un poco por qué hay un gap o una diferencia entre el cáncer de vejiga en hombres y mujeres. Sabemos que en el hombre es más frecuente, pero en las mujeres se presenta al momento del diagnóstico en etapas más avanzadas y con peor pronóstico. ¿Será que las estamos diagnosticando tarde? Porque eventualmente estamos tratando una infección sobre otra y no le hacemos el estudio completo. Y eso también lo podemos ver en la gráfica de sobrevida. Vemos que la sobrevida libre de cáncer o libre de enfermedad es mucho más baja en mujeres, con un 72% versus un 78%, casi 79% en hombres. Entonces, en relación a la estratificación, volvemos a este estudio del 2013 en que vemos que por factores de riesgo, ¿no es cierto?, podemos clasificarlos en riesgo bajo, moderado e intermedio. Y estos riesgos van a estar basados en los mismos factores que utilizamos para hablar de cáncer de urotelio o cáncer urotelial, que van a ser el sexo, la edad, el grado de microhematuria, los antecedentes de hematuria macroscópica y el antecedente tabáquico. Y la idea es que podemos adaptar la intensidad de la evaluación según el riesgo que estemos evaluando. Entonces, esta y la siguiente son, creo que, las diapos más importantes de la presentación para que le puedan sacar fotografía y tenerlas a mano.
Estos son los grupos de riesgo que generó la guía americana del 2020, en el que hablamos de pacientes de bajo, intermedio y alto riesgo. En los pacientes de bajo riesgo, acá se enfatiza en que tiene que cumplir todos los criterios. En el caso de mujeres, ¿no es cierto?, tienen que ser mujeres menos de 50 años, que nunca han fumado o que tienen menos de 10 paquetes años de fumadora, con un sedimento de orina, un examen de orina que tiene entre 3 a 10 glóbulos rojos por campo, y que no tenga otros factores de riesgo para cáncer urotelial, que los vamos a ver en la próxima diapositiva. Por otro lado, en el grupo intermedio avanzamos un poco en la edad. Allá estamos hablando de pacientes entre 50 y 59 años, que fuman más, que tienen 10 a 30 paquetes años, y que en el examen de orina aparecen entre 11 a 25 glóbulos rojos por campo. En este grupo también están los pacientes que anteriormente eran del grupo intermedio, pero la hematuria, ¿no es cierto?, se repitió en el nuevo examen, caen en este grupo. Y en el grupo alto riesgo ya son hombres y mujeres sobre 60 años que fuman más de 30 paquetes años y que en el examen de orina tienen más de 25 glóbulos rojos por campo, o historia de hematuria macroscópica. ¿Y cuáles son los factores de riesgo adicionales de cáncer vesical? Que son los que vamos a aplicar. Es si acaso tiene síntomas irritativos del tracto urinario, si acaso tuvo una radiación pelviana previa, si utilizó quimioterapia como la ciclofosfamida y la ifosfamida, si tiene una historia familiar de cáncer urotelial o un síndrome de Lynch, que es un síndrome hereditario genético en el que uno tiene mayor riesgo de padecer cáncer colorectal, ginecológico, vesical, la exposición laboral, ¿no es cierto?, a bencenos o a aminas aromáticas, y el cuerpo extraño por largo tiempo, ¿no es cierto?, como puede ser una sonda uretrovesical, entre más de 5 o 10 años, en el que tendríamos que monitorizar ese paciente para ver que no haya desarrollado alguna patología neoplásica. Entonces, este es el enfrentamiento según el grupo de riesgo, y es lo que plantea la guía, cómo estudiarlos, ¿ya? Entonces, en una paciente que es de riesgo bajo, aquí la decisión tiene que ser compartida. O repetimos el examen en 6 meses y vemos si la hematuria se repite o no, o procedemos con una cistoscopía y una ecografía renal. Si se acuerdan en el gráfico de cáncer en los grupos de riesgo, este grupo de riesgo tiene riesgo de cáncer cercano a cero, muy cercano a cero, por lo tanto podemos tener esta conducta. En cambio, y en el caso de que se repita la hematuria después de los 6 meses, ¿no es cierto?, podemos reclasificar a estos pacientes en un grupo intermedio o alto y proceder con la cistoscopía o las imágenes del tracto superior. En relación al grupo intermedio, aquí la guía lo que propone es realizar una cistoscopía y una ecografía renal, no hablan de escáner, sino que de ecografía, y se preguntarán, ¿por qué ecografía y no escáner, ya, en grupo intermedio? En general, para el cáncer de urotelio del tracto superior, o UTUP en sus siglas en inglés, que es el objetivo de hacer una imagen, ¿no es cierto?, ecografía o escáner, detectar ese tipo de cáncer, la sensibilidad del Urotac es cerca del 94% y la de la ecografía es de 14%, por lo tanto es bastante baja. Pero hay que recordar que en este grupo de pacientes la tasa global de cáncer del tracto urinario superior es muy baja, menos del 1%. Por lo tanto, a estos pacientes, si les hacemos a todos escáner, vamos a estar pillando solamente el 1%, o sea, muy bajo. Y si vemos los beneficios y los riesgos de ambas conductas, vemos que la ecografía es menos costosa, no tiene radiación ionizante, no ocupa contraste endovenoso, y eventualmente si encontramos alguna alteración en la ecografía, como una hidronefrosis o algo que nos haga pensar que hay algo más, de todas maneras podemos pedirle después el escáner. Y en el paciente de alto riesgo, aquí vamos con todo el armamento a la batalla. En fondo, le hacemos la cistoscopía y le pedimos una imagen axial. Y de las imágenes axiales, en primera preferencia está la urografía por tomografía, que es el Urotac. En segunda instancia podríamos pedir la uroresonancia, que es de segunda elección, y en caso que tuviese imposibilidad de recibir contraste, podríamos hacer un escáner, una resonancia o una ecografía, más una pielografía retrógrada, que eso se hace mediante, ¿no es cierto?, un procedimiento endoscópico. Este es el resumen del algoritmo que entrega la guía. Así a primera vista se ve un poco engorroso, pero la verdad es lo mismo que estuvimos repasando. Aquí están los 3 grupos, las recomendaciones, ¿no es cierto? Y si es que mi estudio sale negativo, repetir en 12 meses, ¿no es cierto?, el examen de orina. Si sale positivo, tratar lo que encontremos. ¿Mensajes finales? Entonces,
acordémonos que la microhematuria se define como tres glóbulos rojos por campo, en orina completa o en sedimento de orina. Las tiras reactivas o dipsticks no son insuficientes, como lo vimos en el fondo en las diapos anteriores. La misma evaluación independiente del antiagregante propietario o el anticoagulante, por favor, no atribuir la hematuria a estos medicamentos. En caso de una etiología benigna, por ejemplo una ITU, confirmada por urocultivo, por favor tratar y repetir el examen de orina para que no retardemos el diagnóstico de nuestras pacientes que puede estar mermado, ¿no es cierto?, por el hecho de que a nosotros nos es más fácil y al paciente también es: estoy con síntomas, le doy antibiótico empírico, la trato, los pacientes se pierden, no llegan con el urocultivo, con la orina completa, entonces, ojo con eso. Y, por último, ocupar esta herramienta de estratificación por factores de riesgo, con ya las conductas que conversamos, en riesgo bajo, intermedio y alto. Riesgo bajo, acuérdense que podemos o repetir el uroanálisis en 6 meses o realizar inmediatamente una cistoscopía y una eco renal. Eso es una decisión compartida con el paciente. Y en los grupos intermedios, eco más cistoscopía, alto, cistoscopía más imagen axial. Por favor, no omitir la cistoscopía. En cualquiera de los grupos siempre se hace la cistoscopía, ¿ya? Las imágenes por sí solas son inadecuadas. Recordar que existe el cáncer in situ, que es un cáncer de alto riesgo y plano que no vamos a ver con las imágenes. Y estamos buscando cáncer de vejiga y las imágenes, lo mismo, son falsamente negativas. ¿Qué tecnologías tenemos nuevas disponibles? Aquí hincapié en que ojalá cuando hagamos la cistoscopía se haga por una persona que tenga experiencia haciendo cistoscopía, que haya visto harto, que conozca en el fondo el urotelio, y además que podemos disponer de nuevas tecnologías como el diagnóstico fotodinámico, que es la utilización de una cistoscopía con luz azul o violeta, más la infusión, ¿no es cierto?, a nivel vesical del el ácido 5-aminoalebulínico, o el ácido hexaminolebulínico, ¿no es cierto?, que nos aumenta la detección por imágenes, o utilizar las imágenes de banda estrecha, o narrow banding image, que también mejora la detección en lesiones hipervasculares, o una tecnología nueva que es de la empresa Storz también, que es aplicar una especie de filtro, como un filtro de Instagram, ¿no es cierto?, en la pantalla, en la torre laparoscópica para poder ver mejor estas imágenes. Y solo como ejemplo, acá tenemos una cistoscopía de luz blanca, la que hacemos comúnmente, donde vemos 4 fotos. En la primera foto podríamos ver que hay cierta lesión papilar, pero no estamos muy seguros. En la tercera vemos una vejiga un poco más eritematosa. Acá ya definitivamente vemos un tumor papilar, y ahí vemos unas lesiones que también nos producen dudas. Cuando aplicamos el narrow band image, o la imagen de banda estrecha, vemos que lo que antes veíamos un poco más sutil, ahora lo vemos un poquito más evidente. En este caso vemos claramente la lesión papilar, ¿no es cierto?, donde antes veíamos un poco menos. Esta lesión eritematosa correspondía a un carcinoma in situ arriba, y aquí ya esto es mucho más evidente. Esto es un tumor papilar con múltiples satélites, ¿no es cierto? Y el último resultó ser un falso positivo.